Vamos viendo. Poquitos, vamos bien. Sí, que sí. Adelante, adelante, Miguel. Gracias, Juan. Pues, doctor, mi nombre es Miguel Ávila, yo vengo de IBM. Y digamos, a lo mejor no es un tema tan atractivo para ustedes porque somos técnicos, ¿no? Vemos los algoritmos y vemos todas estas partes de crear la inteligencia artificial. Pero está habiendo un problema. ¿Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde la vamos a llevar? ¿Nos estamos preocupando o no nos estamos preocupando para ponerle límites? Digo, ya hay muchos modelos fundacionales, ya cada empresa está sacando sus propios modelos, están alimentándolos con miles y miles de datos, pero esos datos están regulados, no están regulados. ¿Qué es lo que está pasando, no? Iván, les vengo a platicar un poquito de esto y qué estamos haciendo también como IBM, esta parte. Me imagino que es con las manos, ¿verdad? Puede ser único para terminar. Touch. ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, como sabemos, ya la inteligencia artificial se está utilizando en muchas áreas, ¿no? En créditos, realmente los bancos ya nos analizan con inteligencia artificial para ver si somos sujetos o no somos sujetos de crédito, cuánto va a ser su tasa en las tarjetas de crédito. No sé si han notado, por ejemplo, estas nuevas tarjetas de crédito que son de los bancos que no tienen, digamos, un espacio físico. No sé si se han fijado, sus tasas de interés son altísimas. ¿Por qué? Porque es muy fácil que te den una tarjeta de crédito, pero también es muy fácil que la dejes de pagar. Entonces, por eso te ponen esas tasas tan altas en sus créditos. Eso es analizado por inteligencias artificiales que les dicen, ¿sabes qué? Si tú vas a dar estos créditos, pues entonces tu tasa de recuperación va a ser esta para compensar las personas que te dejan de pagar y las que sí están pagando porque estás dando tarjetas, pues así, al por mayor, ¿no? En recursos humanos, bueno, es bien sabido que ya se está utilizando inteligencia artificial para hacer inclusive entrevistas, ¿no? Ya hay hologramas y ya hay cosas así, yo hago una videollamada y del otro lado ya es una persona, yo la veo como una persona, donde me empieza a hacer preguntas y es una inteligencia artificial detrás que está tomando las decisiones. ¿Ok? En las misiones, pues obviamente en las misiones, digo, no sé si aquí lo utilicen, pero en varias escuelas particulares a nivel internacional utilizan esta parte de inteligencia artificial para ver realmente los skills que tienen o los skills que buscan y el perfil que buscan de sus estudiantes para poderlos admitir. En derecho, pues obviamente también ya sabemos que ChatGPT pasó los exámenes de derecho, ¿no? Creo que desde la versión 3 ya pasó los exámenes de derecho, entonces se está utilizando esa parte. Flujos empresariales, todo lo que es logística, todo lo que es el flujo de manufactura, etcétera, etcétera, ya están utilizando también inteligencias artificiales como para optimizar toda esta parte, ¿no? Y obviamente en medicina también se está utilizando ya desde los robots, que podemos, como ustedes saben, podemos dividir las dos partes de la inteligencia artificial, ¿no? Una parte que se utiliza en el hardware, que son todos estos robots, todas estas manos mecánicas que ya están operando y todo esto, y la parte del software, que son todos estos, los chats y todas estas, ¿cómo se llama? Aplicaciones que estamos utilizando en esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si sale una aplicación nueva y que empezaron a hacer este boom de aplicaciones, ¿no? Que hace una caricatura de ti, no sé qué, y se empieza a viralizar y todo el mundo se toma la fotografía y a ver cómo me veo de príncipe y de princesa de Disney y esto y lo otro. ¿Qué pasa si después se descubre que están robando tus datos biométricos para hacer otras cosas? Pues no hay un sistema confiable, ¿no? De hacerse viral, se puede ir a hacer por toda esa, por todo ese robo de datos que hay. Entonces, es muy importante
que se incorporen cuando nosotros estamos desarrollando, si está en una empresa o si está poniendo su propia empresa, desde que estamos desarrollando, empezar a tomar en cuenta estos puntos de la ética para que nuestra aplicación realmente sea confiable y no llegue que de repente te salga un bug o te salga ahí alguien que diga, hey, estos datos no son claros, estos datos me los estás robando y empiecen ahí los problemas, ¿no? Lo que pasó con Microsoft hace poquito, ¿no? En cuestión de los aeropuertos que los paralizó completamente y eso fue un bug de seguridad, ¿no? Y que lo tuvieron que parchar para que volviera a funcionar. Entonces, tenemos que hacer nuestros sistemas confiables y ¿cómo lo hacemos? Obviamente, es aplicando la ética en la inteligencia artificial. ¿Qué es lo o cómo definimos nosotros la ética en inteligencia artificial en IBM? Pues es optimizar el impacto de los beneficios de la inteligencia artificial y al mismo tiempo reducimos los riesgos y los resultados adversos. Con eso nosotros nos aseguramos que las aplicaciones o lo que nosotros ofrecemos a los clientes realmente sea verídico. Por eso es que ustedes no ven un chat GTP de IBM. Todo es empresarial. Realmente el foco de IBM no es sacar a público en general estas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en crear realmente desde la raíz algo más robusto, algo más confiable para las empresas. O sea, imagínense que un banco utilice ChatGPT con todos los datos que tienen de ustedes. ¿Y qué tal si hay una vulnerabilidad que no se ha visto en ChatGPT y entran por ahí y empiezan a robar los datos, ¿no? Entonces, por eso es que IBM no se enfoca tanto en el público en general, sino se enfoca en cuestiones empresariales y ahí es donde aplica IBM esta parte de la ética. Creo que ahí está un poco cortado, pero bueno. Estos son los pilares que dan confianza. Cuando tú construyes algo de una aplicación, esto es lo que se basa IBM en cuestión de cómo recomendar, en cuestión de cómo ir construyendo esta aplicación. Tiene que ser, si empezamos por acá, tiene que ser robusto. Tiene que ser escalable. O sea, algo que sea que ahorita yo te lo estoy implementando y va a tener la capacidad de ir creciendo, creciendo, creciendo y tiene que ser robusto para que después no te digan, no sabes que eso no te funcionó, tengo que desarrollar algo nuevo. Tiene que ser explicable. ¿Qué quiere decir esto con explicable? Todos los algoritmos que yo esté utilizando, todos los procesos que yo le ponga a la inteligencia artificial, en cuestión de que por qué me está sacando la predicción de que mi tasa de interés tiene que ser del 120% y no del 30%, todo eso tiene que ser explicable y que alguien, como alcancé a escuchar al final de la plática que tuvieron anteriormente, que un humano valide, porque no sabemos cómo lo está realmente calificando la inteligencia artificial. O sea, nosotros le enseñamos cómo, con base a algunos ejemplos, etcétera, etcétera, y después solita empieza a calcular, empieza a hacer estas cosas, pero si no lo sabemos explicar, ya no sabemos qué está haciendo, ¿no? Como no sé si se saben el experimento que estaban haciendo en el MIT, pusieron dos inteligencias artificiales a hablarse entre sí. Y de repente comenzaron a ver que estaban creando un idioma nuevo. Entonces ya no entendían lo que estaban hablando entre sí. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo más fácil, ¿no? Desconectaron y que en este experimento se acaba aquí porque están creando un lenguaje nuevo y no sabemos de lo que están hablando, no sabemos qué es lo que puedan empezar a generar. Entonces, se quitan. Y esa es una de las bases de la ética, que sea explicable. O sea, ¿cómo le puedo decir yo a mi cliente que estoy aplicando una regresión lineal, por irme a lo más básico, y por qué me está dando este resultado? Eso es lo que se tiene que poner en las bases. Que sea justo. ¿Por qué decimos que sea justo? Tenemos aplicaciones que se utilizan en recursos humanos.
Cuando yo hago una entrevista, detrás de eso, al final son algoritmos y son procesos para seleccionar a la persona de acuerdo al perfil. Pero ¿qué tal si yo en el código le digo que únicamente tome en cuenta a hombres o únicamente tome en cuenta a mujeres? Ya va a tener un sesgo desde el inicio. Desde que reciba la persona y vea, es mujer, automáticamente queda descartado, aunque te haga la entrevista y te haga las preguntas. Ya estás descartada porque por código le digo que no tome en cuenta a las mujeres o a los hombres o a personas con discapacidad. Todo eso tiene que ser justo, o sea, debe ser, ok, te estoy contratando porque tienes las capacidades para estar en este trabajo. Entonces tiene que ser esa parte de justo. La transparencia, lo mismo. Poder mostrar un código, poder mostrar un algoritmo y decir, ok, esto es transparente y así es como yo estoy seleccionando a las personas, así es como yo estoy calculando un crédito, así es como yo estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Y todo esto, pues obviamente se tiene que venir desde el diseño. ¿Qué algoritmos voy a utilizar? Si voy a utilizar un foundation model, ¿cuál es? Si es seguro, no es seguro, es open source, no es open source, todo eso tiene que ser en la parte de transparencia. Y en la privacidad, pues obviamente también es un punto muy importante. ¿Quién va a tener acceso a qué? ¿Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? Los datos que yo estoy recabando, y eso también es muy importante, por ejemplo, en aplicaciones de medicina, que sean privados y quién los va a ver. Porque obviamente ahí son a veces datos muy delicados en cuestiones de enfermedad o qué tal si me equivoco y le digo a otro paciente que tiene cierta enfermedad que no tenía. Todo esto se tiene que ver en la privacidad y hasta dónde sí puedo compartir, hasta dónde no voy a compartir, en cuestión de cuando estoy armando una solución para un cliente o cuando estoy armando una solución para una investigación, ¿no? Porque también si hacemos una investigación, pero nuestros datos no son justos, son sesgados y todo eso, al final mi investigación no va a dar los resultados que yo estoy buscando. En IBM tenemos esta estructura, perdón que lo haya dejado en inglés, pero algunas no las puedo traducir, entonces así se tienen que quedar. Tenemos como un comité de ética dentro de IBM, donde llevamos a cabo todos estos procesos y tenemos varios niveles. En esta parte que nosotros le llamamos Business Unit es las áreas con las que tenemos contacto con cada cliente. O sea, ahí viene el área de medicina, todas las áreas que se puedan imaginar ahí. Y entonces, dentro de esa área, tenemos equipos que ven el compliance, que ven las partes de las leyes, que ven la parte de cómo aplicar la privacidad, cómo ir de cada país a cada país tiene ciertas leyes, entonces eso se empieza a ver desde las... ¿Cómo me regreso? Sí, ¿Acá? no, la pantalla. No. No, creo que es revisar. ¿Para acá? Bueno, ¿Para el otro lado? Ahí. No. Sigue diciendo esto. ¿Sí? ¿Me regresó? No, no. Terminamos. Ahí está, ahí está. Ahí. ¿Regresamos? No. Mejor con... Ok. Tenemos esta parte ya. Pero no tengo que tocar la pantalla. Entonces, después de esto, todavía pasa a un board, nosotros le llamamos de la ética, en cuestión de IA. O sea, todavía un nivel más arriba revisan que todo lo que se le esté dando al cliente, todo lo que se esté proponiendo, todo lo que es cuestión de código y todo esto, se revisa y dice, ok, vamos bien. Y después, todavía hay esto que le llamamos el Policy Advisory Committee, que da como que su último visto bueno para que podamos comenzar a entregar la aplicación que habíamos prometido. Y todo esto
IBM creó esta parte que se llama CPO de Ethics, es Ethics Project Office. Es una oficina especial que se enfoca en la ética y que los principios de IBM vayan dentro de cada aplicación en cuestión de cumplir estos lineamientos, que no tengan sesgos, que sea parejo, que sea transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo esto lo creó IBM para asegurarle a sus clientes que sus inteligencias artificiales que utilicen van a estar exclusivamente para ellos nada más. No se comparten datos, está completamente segura, porque obviamente aquí pues ya tienen que ver otros temas, ¿no? Ciberseguridad, tiene que ver toda esta parte de quién entra, no entra, etcétera, etcétera. Y esto es como que la pirámide que nosotros hacemos en las aplicaciones para entregarle a un cliente. Si tienen dudas, igual, o sea, para que no sea un monólogo también. Y hay otra parte que nosotros manejamos y que le llamamos la ética desde el diseño. ¿Qué es esto? Desde que yo estoy pensando una aplicación, por ejemplo, para alguien de leyes y específicamente, no sé, algún tipo de ley comercial o de un buffet donde vean importaciones, exportaciones y que quieran tener una inteligencia artificial que les ayude en ese proceso, pues nosotros somos técnicos. Yo no conozco de leyes comerciales. Entonces, ¿qué se hace? Desde el diseño se involucra a gente especialista en eso. Entonces, voy construyendo desde el diseño cómo va a ir pensando esta inteligencia artificial. Realmente, ¿qué datos le voy a meter? Porque yo como técnico y para entrenar una inteligencia artificial, yo agarro datos y ahí te van y pues empieza a dar las respuestas y empiezo a ver qué resultados me está dando. Pero quizá no esté utilizando los datos correctos o los datos que para ese país en la normativa se deben de usar. En Europa sí es muy tajante en cuestión de los datos personales y sensitivos. A veces tenemos muchos problemas ahí. Entonces tenemos que diseñar desde el inicio cómo construir esa aplicación. Entonces, realmente son grupos multidisciplinarios que se empiezan a organizar y decir, hey, hay que tomar en cuenta esto, hay que tomar, no nada más es la arquitectura como tal técnica, sino también cómo vamos a llevar el flujo y cómo se van a tomar las decisiones en cuestión legal y en cuestión de todo esto de los sesgos y en cuestión de la transparencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Estas son las áreas de enfoque de la ética. Obviamente hay una metodología, hay una adopción y hay una gobernanza. ¿En qué trabajamos nosotros? En que todo quede aquí en el centro. Si hay una metodología para calcular cosas, si hay una metodología para llegar al resultado, pero tenemos que meterle la gobernanza. ¿Quién va a entrar a esos datos? ¿Quién va a manipularlos? ¿Quién va a sacar información de ahí? Y después, obviamente, la adopción, ya cuando lo ponemos en producción o ya que empieza a ser el cliente. En esto, pues, obviamente, trabajamos equipos multidisciplinarios y llegamos, obviamente, a la intersección de todo eso, ¿no? O sea, sí es parte de la metodología, a veces se tienen que hacer ajustes en la metodología para cubrir la gobernanza o la adopción, dependiendo también, como les decía, de cada país, ¿no? Entonces, son las áreas de enfoque que tiene el diseño de una aplicación cuando nosotros ofrecemos al cliente. Son muy famosos estos Foundation Models. Yo creo que sí saben el término, ¿no? Saben el término. Llama 3, Granite, esos son Foundation Models. ¿Por qué se llaman así? Porque ya están como especializados, digamos, a veces en ciertas áreas. Con esta creciente, no sé si conocen el término en la inteligencia artificial o si lo vieron en estas pláticas, que son los transformers. Y después, que le llaman el mix de expertos o muchos expertos. Por ejemplo, ChatGPT tiene mix expertos
que cuando tú le haces una pregunta de matemáticas, va con el experto de matemáticas a jalar la información. Cuando tú le haces una pregunta de término general, pues más o menos ve, está enfocada más hacia este tema, no sé, por decir, de México o nivel mundial, ¿no? Entonces empieza a decidir y dice, ok, la respuesta me la puede contestar un experto del país de México y un experto de Latinoamérica, por decirlo. Y entonces escoge como la mejor opción y es la que te lanza. Ese es el mix de expertos que le llaman. Entonces, con eso, los Foundation Model, para implementarlos en aplicaciones, es mucho más fácil, porque ya están preentrenados. O sea, ya tengo un experto de matemáticas que está preentrenado. Entonces, cuando yo le hago preguntas de matemáticas y lo quiero implementar para algo de matemáticas, va a ser mucho más rápido. Ya no lo tengo que entrenar tanto, ya está preentrenado. Entonces, es más fácil poner en línea esa aplicación. Por eso es que le llaman los Foundation Model. Pero bueno, ¿qué riesgos hay con estos Foundation Model? Hay muchísima información que se genera día a día. ¿Quién te asegura que esa información realmente es verídica y que es verdadera? ChatGPT se alimentó por Wikipedia, ¿no? Pues de todo internet no hay como una validación. No hay una validación. Simplemente, o sea, puro Wikipedia. Pues, ¿Podrían confiar ustedes en Wikipedia? comunidad. Sí, es una comunidad, ¿no? O se alimenta de internet y hay un blog especial o una comunidad especial que hablan de código. Habrá respuestas correctas y respuestas incorrectas. No es algo que te asegure que lo que te están poniendo ahí es verídico. Entonces, esos son los riesgos que tienen los Foundation Model, digamos, open source. No sabes a ciencia cierta con qué información se están alimentando. ¿Y qué hay riesgos? Aquí la parte que le ponemos tradicional son los riesgos conocidos hasta ahorita. Realmente en las entradas, bueno, pues obviamente lo que les decía, ¿no? Los datos en cuestión de derecho, en cuestión de privacidad, no son tan robustos a veces. Eso es lo que se ha visto en estos Foundation Model. A veces no tienen todas esas reglas. No son tan confiables. ¿Y qué challenge tienen? La transparencia. No sabes de dónde están obteniendo esa información que te están dando. ¿Ok? Lo que platicábamos hace rato con el doctor. O sea, aquí se pueden utilizar ese tipo de chats para corroborar, por ejemplo, una tesis que tengan de doctorado, de maestría, el nivel que estén estudiando. ¿Quién realmente les asegura que la parte que les está dando es verídica? Y digan, ching, yo me equivoqué en mi tesis y tengo que como que ajustar cuando realmente ChatGPT está mal. Yo a veces hago así como que preguntas de cierto tema y se las hago a Gemini, a ChatGPT y así a varios y dices, o sea, contestan muchas veces diferente todo, ¿no? Al final es inteligencia artificial generativa y cada quien responde como quiere, pero debe tener cierta estructura o algo que me diga si está correcta esa respuesta y muchas veces es incorrecta. Sí, que tengan coherencia, ¿no? Sí, o inclusive exámenes, ¿no? Si tú le pones un examen de código, un examen así de certificaciones y le pones la pregunta y te contestan cosas diferentes y a veces ni siquiera es la respuesta correcta. ¿Por qué? Están generando la respuesta, la están inventando. No quiere decir que sea la respuesta correcta. Entonces te puede dar una estructura y dentro de ahí puede ser la correcta, ¿no? Entonces la transparencia. La amplificada es lo que se está identificando como los posibles riesgos o lo que se puede dar o lo que se está dando. Propiedad intelectual. Desde imágenes,
desde tesis, desde libros, desde películas, y le podemos seguir. Esas son cosas que se están ya detectando en las entradas. O sea, yo puedo alimentar ChatGPT, digamos, con lo que me sale de Gemini o con lo que me sale de Llama. Y eso lo alimento, sí, pero la propiedad intelectual, ¿qué? La transparencia, ¿qué? O la privacidad, ¿qué? O sea, ¿cómo me aseguro que realmente nadie más va a tener acceso a eso, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo vamos más allá? También es otra parte que se está encontrando. Y obviamente, lo que se ve es el impacto en los trabajos. Otra vez. El impacto en los trabajos. Todo lo que es el ambiente, las lagunas legales. No hay certidumbre de eso, de cómo está regulada la inteligencia artificial. La humanidad, o sea, la dignidad de la humanidad son de las cosas que veíamos. Si un dron con inteligencia artificial detecta a un terrorista y está ese terrorista en medio de 50 personas más inocentes, y pónganle ahí que hay niños, ¿avienta una bomba o no avienta una bomba? El contexto es una pregunta, ¿no? Es un tópico que siempre es interesante. Lo que nos hace a nosotros, creo, ¿no? Que a veces tener este nivel de raciocinio, de conciencia inclusive muchas veces es el contexto. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos estímulos, o sea, tal vez son estímulos que repetimos a lo largo de varias veces de nuestra vida, pero a veces las decisiones que tomamos por el nivel de conciencia que tenemos es diferente. ¿Verdad? ¿Y por qué? Por el contexto. Y es precisamente lo que usted está diciendo, ¿no? O sea, la tarea que tienes que lograr es esta, tienes estos estímulos, pero ¿cuál es el contexto en el que vas a responder? A responder exactamente. Y, y yo creo que es uno de los desafíos de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, y es lo que les decía al inicio, ¿no? ¿Hasta dónde sí la vamos a dejar y hasta dónde no? No tiene un contexto, o sea, la orden de la inteligencia artificial es ejecutar a un terrorista y la va a cumplir. O sea, no tiene ese contexto de que, ay, no, pues es que hay mucha gente alrededor, no, o sea, va sobre el terrorista y él está cumpliendo su tarea. Si es que no le damos ese contexto, si es que no le damos como que esa personalidad, lo que hablaban hace rato, ¿no? Si no le das esa personalidad, pues lo va a ejecutar así como va. El otro ejemplo, y lo que se está dando mucho ahora, ¿no? Con todos estos automóviles autónomos. ¿Qué pasa si tú vas en la parte de atrás? Porque es un automóvil autónomo, va manejando solo, tú vas atrás viendo tu celular, va manejando el carro y se atraviesa un niño. Y la decisión del carro es, ¿me desvío y puedo dañar a mi dueño o me llevo al niño? ¿Qué hace? O sea, son realmente temas que a lo mejor nosotros como humanos decimos, hoy pues intenta salvar la vida de un menor. O sea, es cuestión ahí. ¿No? Y son cosas que la inteligencia artificial en cuestiones de ahí, pues va a salvar al dueño. Si no le pones un contexto de que la vida, por ejemplo, de un niño tenga más valor que la vida de un adulto. O sea, son los retos que cuando nosotros nos enfrentamos y empezamos a programar y a utilizar inteligencia artificial, decimos, ¿cómo le vamos a hacer en estas situaciones? Y ahora que han tenido los Teslas, ¿no? Varios choques en Estados Unidos y todo, ya entró el gobierno de Estados Unidos a examinar, así, a ver, vamos a revisar el código de por qué chocó el carro. Porque están viendo que, ¿qué tal si hay un bug y está decidiendo chocar en vez de hacer otra cosa? Sí, ¿y a quién responsabilizas de esto? ¿Quién diseñó el software? ¿A quién aprobó? ¿A quién? Exacto.
son de las cosas que vemos acá, ¿no? Es la dignidad, cómo toma esas decisiones, quién es el culpable, si es robusto. Dentro de la propiedad intelectual también entra esa parte, ¿no? O sea, ¿quién es el culpable? ¿A quién vas a encarcelar en dado caso que no, pues, si hubo cierta negligencia? Claro. Ya te vas a llevar el carro y ya así se acaba todo. Al programador, al que revisó, al tester, ¿a quién? O sea, son cosas realmente que están en la línea y que pues son muy importantes. No nada más es desarrollar la parte de esta inteligencia artificial, no, los mismos robots. O sea, ¿qué tal si un robot que está operando se equivoca y corta de más? O sea, ahorita sabemos que son muy precisos y obviamente nos los muestran y hacen una incisión perfecta y vuelven a coser y todo eso. ¿Qué pasa si se equivoca? ¿A quién vas a culpar? ¿A quién vas a meter a la cárcel? ¿A la mano, al robot? ¿O al que lo está programando? O sea, son temas que están en el aire y que son realmente, pues, prioritarios para poner un límite y decir, esto sí lo puede hacer o esto no lo puede hacer, ¿no? Y siempre debe haber una supervisión humana, no dejarlos tal cual, ¿no? Inventan su propio lenguaje, como sucedió en esta parte. Y el otro experimento, quizás sí lo saben también, es lo mismo. Pusieron una inteligencia artificial para que examinara la bolsa de valores de Nueva York. Pusieron los datos, obviamente desconectaron para que no estuviera conectada a internet y todo. Empezaron a correr las simulaciones. Le dijeron, bueno, tienes tantos dólares, tienes que llegar a tantos dólares de ganancia. ¿Cómo le haces? Empezó a examinar cómo se movía, cómo te habían movido la bolsa en años atrás, etcétera, etcétera. Tronó como 50 empresas, pero obtuvo las ganancias. Y ya, pues no, o sea, tampoco, porque va en contra de lo que es el mercado. O sea, para obtener las ganancias, tronó 50 empresas, porque entendió cómo era la fluctuación de ganancias, pérdidas, dijo, empezó, tronó 50 empresas, pero tuvo mucha ganancia. Entonces, digamos, tampoco es algo que queramos hacer y que queramos utilizar para hacer dinero. Obviamente en las manos inadecuadas, pues todo puede pasar, ¿no? ¿Qué tenemos en IBM? Tenemos también tools, que de hecho, digo, después lo podemos ir aterrizando un poco más, pero igual podemos ver que podamos empezar como a colaborar o algo así como para darles acceso a estas tools. ¿Qué es lo que hace IBM? Tiene ciertas tools que te ayudan a verificar si tus datos están, digamos, no están sesgados, si realmente son limpios, si no hay por ahí algo que pueda afectar tus resultados. Corres algunos tests y te dice, ¿sabes qué? De tu universo de datos se ve que está más cargado datos de mujeres que de hombres. Se ve que está más cargado esta edad que esta edad. Entonces, tus resultados van a salir sesgados. Y hay unas utilerías también que te dice, bueno, te ayudo a arreglarlo, ¿ok? Entonces empieza a mezclar datos y a generar un set de datos más acorde a lo que estás buscando. Y eso también es lo que se les ofrece a los clientes. Utilizas ahí, reparas, entre comillas, esos datos, los corres y entonces ya tus experimentos y tu investigación ya va más transparente, ya va más acorde a lo que tú estás esperando y no sale sesgada esa información, ¿no? Y obviamente también los productos que son empresariales, el Watson Studio, que igual por ahí lo han escuchado, si no, digo, es más enfocado hacia lo empresarial, no van a escuchar mucho a IBM en cuestión, digamos, abierta a público, ¿no?
pero son lo que utiliza IBM en cuestión de gobernanza, pues también utiliza la parte que tenga acceso a la persona que tenga, nada más. No más, no menos. Y aplicar lo más correctamente lo que es la inteligencia artificial. Entonces son esas tools, igual por ahí la tienen, se van a quedar ahí con la presentación. Si le dan clic, hay algunas que son gratuitas y ustedes pueden jugar ahí como que para ver, hay diferentes algoritmos de que quiero aplicar este algoritmo para emparejar mis datos, quiero aplicar otro y pueden ver los resultados de cómo se ve con uno y cómo se ve con otro. ¿Okay? Pero es lo más preocupante. Este es el mapa mundial de la legislación y de la privacidad de los datos, hablando de inteligencia artificial. No sé si no tengan. El color naranja, en verdad, ¿cuál que simboliza privacidad que sí tiene o privacidad que no tiene? Privacidad que sí hay un poco. De hecho, mira, acá viene, no sé si alcanza a ver, privacidad es el morado más fuerte en inteligencia artificial, en la gobernanza de datos, y un macro environment, o sea, que tiene de todo. La regulación de leyes y cosas así. ¿No? Pero, Sí, o sea, o sea, no habla de privacidad, Sí, está- es privada o que la inteligencia artificial es privada. No, que hay regulación de la privacidad de los datos cuando utilizas la inteligencia artificial. por ejemplo, Y la verde, IA, es Exclusivamente de IA, o sea, hasta dónde puedes utilizar y hasta dónde no puedes utilizar, o cómo está regulada la IA, así como tal. No datos, sino la IA. Ajá. por ejemplo, el morado de China sí tiene privacidad, Sí, pero que no tiene IA. que no tiene regulado nada en la IA. Ah, ok. Ah, mira. ¿Ya vieron México? Sí, México no existe. No tiene nada. Tiene privacidad. Ni privacidad tiene. No tenemos absolutamente nada de regulación. O sea, no hay una regulación que establezca el uso de inteligencia artificial aquí. No. Por ejemplo, como empresa, vende un producto, utiliza algoritmos, funciones, varias cosas. Por ejemplo, tu plan de inteligencia artificial, lo lanza al mercado, lo compran 200 clientes y ya. Ya. Es esto. Así. Y tú te puedes quedar con sus datos. Y los puedes utilizar para limitar a tu IA, hacerla más fuerte y entonces vendérsela a otros clientes más grandes. Y decirle, Pero, o sea, mira, tengo esta cartera de clientes que se dedican no sé, a marketing. Pues esos datos los puedes usar para hacerla más fuerte y entonces venderla a otra y decir, mira, es que comparado con 200 empresas de marketing que lo utilizan, pues tú vas a ser mejor porque vas a tener la información de ellos. Eso hace referencia también a ciertas normativas que hay. Por ejemplo, el GDPR, eso es la privacidad de los datos que manejan en Europa. Ese es así como que el top en cuestión de privacidad. Protegen muchísimo la información en Europa. Estos son también, digamos, otras cuestiones que están reguladas. No te sé decir así como que exactamente cuál es, pero por ejemplo, en los data flows es en cuestión de cómo va a ir y de dónde a dónde va a ir tus datos. O sea, hacia dónde los voy a mandar. Por ejemplo, cuando tú llenas un formulario, ¿no? Que vas a hacer admisión para entrar aquí o para entrar a una universidad, generalmente es un formulario, envío. Esos datos hacia dónde van.
¿Dónde está regulado? Puedo mandar una a la universidad y otra a mi empresa. Y entonces voy obteniendo datos para después crear una base de datos de marketing de estudiantes que van a entrar al doctorado o a la maestría tal, y después les envío información de venta. O sea, a eso se refiere así como que cómo son tus procesos de los datos, cómo van de un lado a otro, y que te asegures que cuando tú mandas tu formulario a la escuela, sea únicamente a la escuela y no a otro lado. Es más o menos a lo que se refiere con los data flows. Y así cada uno. Pero digo, México no tiene absolutamente nada. Hemos trabajado como IBM con otras empresas, Intel, Continental, todos, porque vemos la preocupación de esto. No se ha podido avanzar más por este cambio de administración en el Congreso y todo eso, pero ya teníamos entrevistas en el Congreso como para decirles, oigan, o sea, esto es urgente y prioritario. Pero digo, con ahorita cambios de administración y todo eso, no se ha podido lograr eso. Pero sí hay un empuje muy fuerte, tanto de escuelas como de la industria, y decir, ya tenemos que comenzar a regular esta parte, porque sí es peligroso. Si, por ejemplo, hay servidores de aplicaciones aquí en México, donde te tomas la foto y te convierten en cualquier cosa y lo tienes aquí en México, donde no hay ninguna regulación, pues dime dónde van a coger tus datos biométricos. Ese es el riesgo. En otros países, digo, hay cierta regulación, pero en países donde no hay regulación, o sea, cualquiera, o sea, inclusive, ¿qué pasa con las entradas? Por ejemplo, ahorita hay algunos fotos que te toman una fotografía. Ya tienen tus datos biométricos, o sea, vas a visitar a alguien y hay ya ciertos fotos que, a ver, vea la cámara. ¿Dónde van esos datos? ¿Te puedes proteger o no te puedes proteger? No hay leyes. Quizás sí puedas demandar y puedes decir, hey, bórralo de tu base de datos, o te pueden decir, ay, sí, se borra cada mes o cada X tiempo. Y la verdad es que quizá no, y puede terminar en malas manos. Incluso creo que lo que pasa es que entra, en el caso que puso la institución educativa, ¿no? Entras a una institución educativa, mandas tus datos, tú estás confiando en esa institución educativa. Pero Así es. yo confío en la institución educativa, pero y si por alguna casualidad, donde está esa base de datos o lo que sea, alguien con fines maliciosos puede utilizarlo o lo que sea, y yo no me voy a enterar. Exacto. Incluso a veces vamos a suponer que la institución educativa tampoco lo hace, pero no hay nada que se diga, mira, cuando hagas este tipo de proceso, cuando hagas esto, si se incumple esto, pues entonces hay una sanción o lo que sea, ¿no? Que al final no es regulación. Exacto. No hay. Confiamos en las entidades, instituciones, empresas. Sí, entonces, es algo urgente que se tiene que comenzar porque ya vamos atrasados. O sea, como país ya vamos atrasados en poder regular eso. Y es lo que les decía, o sea, ustedes no sé si trabajen directo o indirectamente con la inteligencia artificial y creen cosas. ¿Cuándo se han puesto a pensar en estas regulaciones? O sea, dentro de sus investigaciones que hacen, cuando dicen, ¿habrá una ley que me impida utilizar esto o no? Realmente nosotros somos técnicos y desarrollas y estás buscando la hipótesis de algo y agarras datos y empiezas a examinar y todo, pero jamás nos paramos a preguntarnos, ¿y es ético, es legal? Entonces, por eso es la parte de que tenemos que comenzar a interactuar con gente experta, ¿no? Mi investigación va a ser sobre esta parte. Bueno, ¿quién me podría orientar si estoy dentro de un marco legal o no? O sea, son los equipos que se van informando en el futuro. O sea, nosotros como técnicos sí programamos, sí hacemos que la IA funcione, pero tenemos que tener regulaciones por alguien que sepa las reglas del juego, de qué sí usar y qué no usar, y además también ser ético en nosotros. O sea, no poner algo detrás en mi código
que me permita sacar información para después yo vender, ¿no? Es lo que pasó con Facebook hace tiempo, ¿no? Tiene todavía una demanda ahí en Estados Unidos que tiene que aclarar todos esos datos. Pero realmente ninguno de nosotros creo que ha leído los términos y condiciones de Facebook, Instagram, TikTok, todo eso. Pues no sabemos qué están haciendo con estos datos. Obviamente, no nada más interfiere en la inteligencia artificial, hay otras tecnologías, ¿no? Neurotecnología y, por ejemplo, computación cuántica. Que ese es otro tema que podría causar muchos problemas. Imagínense, utilizando inteligencia artificial y computación cuántica. Que le diga a la inteligencia artificial, descíframe este código X utilizando computación cuántica. 2 segundos lo va a tener. Con las capacidades de la computación cuántica. Entonces, tenemos que comenzar a poner esas líneas, ¿no? Obviamente va a ir creciendo la computación cuántica y tenemos que empezar a limitar. O sea, realmente si ponemos una inteligencia artificial sobre una computadora cuántica, o sea, olvídense. Ahí sí nos empieza a dominar la inteligencia artificial. Y bueno, las conclusiones clave que quisiera que se quedaran de esta plática, que no fue técnica, pero que tiene que ver mucho con lo que están haciendo o lo que van a hacer para que cuando desarrollen pues empiecen más o menos a visualizar, más si quieren hacer una aplicación para vender o no sé, tomen en cuenta esto, ¿no? Las consideraciones técnicas deberían de estar en el centro de cómo llevamos la tecnología al mundo. Realmente ser éticos en lo que estamos haciendo, no, como les decía, jalar código, utilizar cosas que después las use en mi beneficio para obtener más recursos o sacar otras aplicaciones, ¿no? Diseñar y construir sistemas de inteligencia artificial respaldados por una sólida columna vertebral ética, que es lo que los clientes necesitan y desean. Como les decía al principio, pueden hacer una muy buena aplicación y se puede comenzar a vender, pero ¿qué pasa si un cliente se da cuenta que le estás volando información o XXX? Pues obviamente tu reputación y todo eso va a ir para abajo. Entonces, nuestra columna vertebral siempre tiene que ser la ética y decir, ¿sabes qué? Eso es lo que yo estoy dando y puedo ser transparente para mostrarte cómo yo estoy calculando las cosas, cómo estoy obteniendo los resultados. Para que tengamos, pues también, esa calidad de nuestro código y seamos confiables ante nuestro cliente final. Y bueno, los compromisos obviamente con la privacidad y con la gobernanza. O sea, quién va a entrar, quién no va a entrar, quién va a tener acceso a qué y por qué, ¿no? Porque obviamente eso también va a dar valor a nuestra aplicación. ¿Vale? Y eso ahora sí es todo. Pues muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Si les gustó, no les gustó, les aburrió. Porque no son cosas técnicas, obviamente. No vine a enseñarles algoritmos ni nada de eso. Sí, Luis. Sí, Luis. Por ejemplo, cuando desarrollan cosas, tú mencionabas que lo consultan con una serie de expertos para los principios a los que van a seguir. Pero, por ejemplo, hay pues a veces que queda como muy amigos, así muy abiertos, no, pues el grupo de expertos, pero es una serie de abogados, los principios que tienen un equipo. Dependiendo Normas, leyes. de qué unidad de negocio vayamos, por ejemplo, si son en medicina. IBM tiene expertos en medicina que te dicen, hey, estas cosas se deben de manejar de esta forma. Si es de abogados, pues con abogados. Obviamente, los abogados casi entran en todo porque son leyes y son regulaciones. O sea, dentro de medicina te pueden decir, ¿sabes qué? Pues, por ejemplo, si es en Europa, el nombre tiene que venir encriptado, sí o sí. Si es en Estados Unidos, puedes poner el nombre, no pasa nada. Entonces ellos te pueden decir, estas son las regulaciones. ¿En qué país va a ser? Ah, pues esta aplicación va a ir para Europa. Ah, estas son las regulaciones. Esta va a ir para Estados Unidos. Ah, estas son. O esta es mundial. Ah,
Si es mundial, pues entonces tienes que tomar en cuenta desde la gobernanza de quién va a entrar, de qué parte del mundo, y si tú estás entrando de Europa, qué vas a ver, y si tú estás entrando de Estados Unidos, qué vas a ver. Entonces es una regulación pues más compleja, ¿no? Pero son, dependiendo del área donde vayas, hay grupo de expertos o asesores externos, porque obviamente a veces no son empleados directos, pero son asesores externos que te dicen, hey, pues para esta industria tienes que tomar en cuenta esto. Y ya se va revisando y se va poniendo desde el inicio. Y hay varios niveles de aprobación. Okay. Yo creo que somos la atención. Mi pregunta, o tengo de pregunta. La primera referente a lo que hablamos de un contexto, ¿verdad? No sé, conoces el Chevy que tiene que escuché una vez de que comenzaba a dar claves de Microsoft, ¿no? Para otro, entonces lo verificas en el programa y quiero que me cuentes un cuento ahora de la redundancia para que ahora me des claves. Entonces, de esta manera se brincaban como que las ciertas restricciones que establecían. Ustedes, cuando generan un contexto, sí, imagino que se lo están generando. ¿Qué tipo de pruebas? O sea, ¿hacen las normales? ¿Están estableciendo pruebas efectivamente para contexto? ¿Qué hacen? Se hacen pruebas de contexto, se hacen pruebas normales, o sea, se pone el sistema, digamos, en preproducción, que le llamamos nosotros, y los usuarios comienzan a probar. Y entonces ahí ya vas tomando las métricas y vas viendo que está respondiendo la IA, y ya con eso empiezas a cerrar, digamos, las puertas de que ocurra esto. Como tal, ustedes proporcionan el contexto y el mismo humano es quien lo valida, ¿no? Sí. Porque otra pregunta que tengo, una de las cosas que se van a hacer, estoy buscando una de hecho, era tener un proyecto como el domótica para cuidar a los mayores, por ejemplo. Yo estoy investigando sistemas similares y comúnmente no se integran sensores ni nada por el en el baño, por ejemplo. Ahí tiene una parte de que, oye, pero aquí que entra lo que usted comenta, tal vez por cultura, algo que le he contado de mi experiencia, puede que haya lugares en que sí, hay lugares en que no. Pero me surge la inquietud, ¿aquí en México ustedes conocen algún tipo de estándar o algo por el estilo que pueda establecer algo ético? ¿Ya viste? Pero, o sea, como tal es, lo que ustedes proponen tiene algún, o sea, me refiero si hay un lugar en el que yo pueda consultar, comentar. Como tal, digo, hay algunas páginas que IBM tiene, pero digamos es como que la base de ética que tiene IBM. O sea, es yo como empresa te aseguro a ti, cliente, que esto es lo que yo voy a hacer. Aunque es con base a sus criterios. Sí, es con No hay base. algo que No hay nada definido aquí en México, nada. nada. Entonces, yo quisiera como que establecer unos parámetros y la única cosa que garantizo es mi palabra. Exacto. Ok. Por eso es la importancia. O sea, ahorita lo puedes desarrollar así. Si después a esa persona de adulto mayor se da cuenta que en el baño no le gusta y saca algo, pues en vez de estar acá, va a identificar tu propuesta. O sea, sí son detalles ahí que por eso es la urgencia de la normatividad. O sea, hasta dónde sí, hasta dónde no. O cómo puedes hacerle en ese tipo de sensores, ¿no? A lo mejor tienes que desarrollar el robot y aparte poner un sensor Sí, en alguna parte, así es, y que le mande ciertos parámetros para que detecte que está en riesgo su paciente, ¿no? No sé. O sea, pero no hay una normatividad. O sea, tú puedes decir, yo pongo una cámara en el baño. Y de modo ahorita ahí me parece idea. No hay cómo acceder, ¿verdad? Si tienen páginas en las que yo recomiendo acceder. Sí, ahí en la presentación, yo creo que se van a quedar bien ahí los links. Si nos dices que la borren, la borran. No, esa es pública, no hay problema. Ahí vienen algunos links y vienen regulaciones, pero del extranjero. De México es muy difícil que encuentres. O sea, no hay nada. Nosotros nos reunimos con varias empresas y escuelas y todo eso, y se le puso así como que la normativa y que entren las escuelas, porque también a nivel primaria y todo eso, o sea, ya les están enseñando a los niños a utilizar la inteligencia artificial, pero ¿quién está regulando esa parte? No hay nada. Entonces,
Por eso se hizo así un escrito de no sé cuántas páginas y se trató de llevar al Congreso y todo esto y pues ahorita no ha pasado nada. Pero sí es parte de prácticamente tu ética personal, es lo que hasta dónde sigues teniendo. Aquí en México, si te fueras a Europa, pues ahí seguro va a haber ya normativas y todo esto, ¿no? Ahora también en Estados Unidos con Elon Musk que hizo su robotina, pues igual, ¿no? O sea, ya debe de estar ahí con esas normativas. ¿Hasta dónde sí va a llegar? ¿Vale? Pregunta, pregunta. A mí me gustaría como dimensionar un poquito mejor cómo es ese proceso. Por ejemplo, cuando desarrollan la parte de la inteligencia artificial o un producto, el área de, no sé si sea un área, el área de ética es como una parte que va a hacer pruebas a lo que se desarrolló o se pone como en conjunto con el desarrollo o hace pruebas para, no sé si cumplan esas partes de la ética como requerimientos no funcionantes, algo así. No sé cómo se aborde como esta parte a la hora de desarrollar el producto o el Nace desde el diseño, por ejemplo, cuando comienzas con una aplicación, hay gente que va asesorando. Obviamente, pues ellos no son técnicos. Al momento que yo programo y hacemos las cosas, pues vuelve a pasar por una revisión, decir, ok, eso es lo que nosotros planteamos como requerimientos, vamos a probar que realmente cumplan. Por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación de recursos humanos para contratación, entonces empiezan ellos a ver, ok, hombre mayor, mujer mayor, sí, rico, o sea, así como que, sí, negro, blanco, o sea, porque realmente es así, o sea, te detecta la IA y a nosotros, los morenillos mexicanos, no, pues no, va para afuera. O sea, es una realidad. Entonces, ellos tienen que hacer esas pruebas para asegurar que está siendo parejo. Y entonces van verificando los resultados con base a las competencias. O sea, pueden poner ellos, obviamente, a una persona que sepa todas las respuestas y decir, esta la contestas mal, esta la contestas bien. Y entonces van viendo los resultados de la IA. O sea, si un hombre y una mujer contestan bien o contestan exactamente las mismas respuestas bien, tiene que ser pareja esa puntuación. Si en alguno le da una carga, aquí hay algo. Entonces, se vuelve a revisar por qué estás dando más puntuación a esta persona que a esta persona. Entonces, se ponen las bases. Es ahí. Y después ya se pasa todavía al cliente. O sea, antes de que se pase al cliente, se tiene que pasar por un filtro, decirle al cliente que ya está listo para que el cliente empiece a probar y a lo mejor ahí también pueden salir otras cosas. ¿Sí? Nada. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. El problema del conductor, ¿no? Del auto. ¿A quién se echa? ¿Al que da más puntos? O sea, es una evaluación. Es una evaluación. Cuando tú compras un auto, Ajá. al final la IA sabe que tú eres el dueño. Ajá. ¿A quién va a proteger la IA? ¿A su dueño o a alguien que no es su dueño? O sea, sí hay una evaluación ahí. Hay una evaluación. Ajá. Por eso es que se tiene que regular esa parte y aparte de que, bueno, diga, ok, tú eres el dueño, pero me voy a llevar a un niño o a 10 personas para salvarte la vida, ahí entra, digo, es que es una línea muy delgada. Pues es que igual también los autos, así no tengan guía, están diseñados o la idea principal es Proteger al aparte de la conductor. movilidad, proteger al conductor. Y si ya los demás, pues, Te meten en tu camino y ya ni modo. no están incluidos, están diseñados para proteger al conductor. Bueno, en algún momento escribimos un artículo de eso y nos resultó una serie de discusión, una discusión muy larga que se tuvo que cortar porque no se llegó a ningún lado. O sea, había gente de todo el mundo y no hubo un consenso. Entonces, por eso preguntaban, ¿no?
qué es lo que según IBM, sus pilares, debería de hacer la IA. O sea, aquí ya, bueno, ya me dijiste, hace una evaluación y le da una prioridad al dueño sobre el dueño. Sí, porque la premisa es eso. O sea, realmente el coche está como para proteger a los que van dentro, no a los que están. Bueno, y hay como ese problema de decisión. Hay problemas que son más bien culturales, que de acuerdo a la cultura, al contexto, pueden ser en una cultura mal juzgados, en otra regular y en otra, pues, totalmente mal, ¿no? Exacto. Ahí cómo decidiría un, un programa o una guía, un pilar de ética, por ejemplo, de los de IBM. Ahí como decide en cuestión de a dónde va esa aplicación. Ajá. Por ejemplo, hablando de los carros y si hay normativas o si hay ciertas reglas diferentes en México que en Estados Unidos, el programa tiene que venir adaptado para México y que sea diferente de Estados Unidos. Las normativas son diferentes. Se tiene que tomar en cuenta los usos y costumbres también. Sí, O sea, por ejemplo, hablaba del robot de asistencia. Pues debe tomar los usos y costumbres de la región o del país donde está. A lo mejor llevar a un paciente al baño, por decirle algo en Europa, sí tenga sus limitantes y diga, no, pues es que no puede hacerlo. Pero aquí en México o en América Latina no importa, o sea, lo puedes cargar y lo puedes llevar hasta allá. ¿Sí me explico? O sea, tienes que tomar en cuenta todo eso. Por eso es que nosotros los técnicos nos tenemos que respaldar de alguien que sepa y que sea experto en esa área, ¿no? Y en usos y costumbres, o sea, si vas a desarrollar para Brasil, o sea, alguien que te diga de Brasil, hey, esto sí, esto no. Sí, 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 me recordaste de una situación un tanto rara que me ocurrió en China. Estaban con otra persona, otro doctor, pero a mí me habían presentado como profesor y a la otra persona como doctor. El anfitrión nos ofreció un té y le ofreció el té primero al francés, pero recordó y se lo quitó casi de la mano para dármelo a mí, porque tenía más baño, porque la cultura era, allá es por jerarquía, Así es. muy estricta, y pues eso, ese tipo, Es que ahí es donde ese tipo. entra la parte del contexto, ¿no? O sea, como humano, pues ya empiezas así como que, ay, sí, ¿no? Ahora, también esta parte en la discusión que se abrió en aquella ocasión, a raíz del artículo que se presentó, pues ética, norma. No, o sea, hay una confusión. Sí, porque hay una normatividad que muchas veces no es ética. Sí, exacto. O que sí es ética para un lado, pero no es ética para el otro lado. Entonces, sí, es un tema bastante interesante y muy complejo, muy complejo por nosotros los humanos, por nosotros los humanos. Quizás no tanto de software, pero... Sí, ¿no? Porque si nosotros programamos que sea negro o blanco, pues va a ser negro o blanco. O sea, a una IA no le va a costar trabajo decidir si es negro o blanco. Y nosotros estamos así con que, no puede ser mejor un gris. Sí. La IA no te va a decir eso. O sea, si está programada para ser negro o blanco, va a ser negro. Exacto. Bueno, pues agradecemos nuevamente la presentación. Además, por parte de la institución, te entrego una playera, un llavero, Muy bien. y un reconocimiento por tu presentación. Mil gracias, muy interesante.